Entrevista con Marco Flores Zavala, historiador. Gracias por continuar con nosotros aquí en Informativo NTR. Tenemos en la línea al maestro Marco Flores Zavala para platicar un poco de la Revolución Mexicana y sus efectos. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Saúl. Con gusto de saludarte a ti y tu auditorio. Gracias. Pues ya más de una centuria de la Revolución. Sí. ¿Todavía se vive esta revolución o se ha revolucionado, valga la expresión? Fíjate que ahora justo cuando me invitaste a colaborar en esta ocasión, estaba revisando mis apuntes y justo hoy, en 1936, apenas los senadores de la República se animaron en el 36 a volverlo a una fiesta cívica. Años antes todavía no eran los desfiles militares o los desfiles deportivos. La revolución es un movimiento político militar muy localizado en las dos primeras décadas del siglo XX. Lo que sigue después es un manto ideológico, una narrativa gubernamental e incluso muy oportunista. Todavía el Partido Revolucionario Institucional mantiene vigente su programa como si fuera la revolución misma. Y ahora el partido en el poder se declaran herederos del movimiento. Así que la revolución son muchas revoluciones, Saúl. Incluso quien la llamó la revolucioncita mexicana, porque hasta donde yo sé, Madero realmente no buscaba esta revolución tan de fondo como finalmente se dio, sino que él lo que buscaba nada más era la alternancia y ser él el presidente. Eso es lo que dicen algunas voces históricas. Esa es una primera versión. Madero en efecto tenía una pugna, era un demócrata, un hombre de la clase alta, iba a decir clase media, de la clase alta que en efecto generó una revolución, pero fue el inicio de una revolución. Pero en diferentes ámbitos hubo muchas revoluciones. Era la época de una siguiente revolución industrial. Llegaron lavadoras, máquinas de escribir, así como las computadoras. Llegaron nuevas técnicas para imprimir, el fierro y el hierro ya estaban consolidados para las construcciones. Y por supuesto que había más ideas, además de la democracia, había mucho anarquismo, había mucho socialismo, había células comunistas, por supuesto, pero también había una de las ironías, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, es que quieren manifestar que es un movimiento obrero, pues no había muchas manifestaciones obreras, era más un obrerismo católico que un obrerismo que reivindicara derechos laborales. Podríamos decir, por ejemplo, la paradoja, ¿no? De hoy 18, que no es el día 20 de la revolución, pues la revolución en algunas partes del centro del país se hizo para acabar con las tiendas de raya y terminan hoy en la celebración. Hoy día en la celebración pues es convocar a comprar y comprar y comprar. Entonces son contradicciones, Saúl. Es que, ya no podemos hablar de lo que fue el movimiento revolucionario principalmente por los intereses, por la dinámica económica global, y sin embargo hay quienes le achacan muchas cosas a Porfirio Díaz, pero el país es lo que es en gran medida gracias a él antes de la revolución. Al general Díaz le correspondió la consolidación, un parte de los aspectos de la consolidación del Estado mexicano, un Estado centralista, unipersonal, con diferentes representantes y formas de hacer gobierno en el interior del país. En términos de inversión económica fue el que inició la globalización al establecer la estabilidad económica y las concesiones mineras, petroleras, pues fue parte de lo que generó. Era necesaria una revolución
siempre es necesario hacer ajustes al Estado y estarlo perfeccionando. El Estado es un ente, es una institución en permanente construcción. ¿Iba a ocurrir la revolución? Tampoco lo sé, ni tampoco me atrevería a responderlo, pero responde y atiende a necesidades. Ahora, Saúl, yo llamaría mucho la atención, auditorio, llamaría la atención. Hay quienes celebran a ciertos héroes asesinos y a ciertos asesinos como los héroes de la Revolución Mexicana. Y pues francamente esa narrativa, el momento de crisis por la violencia, pues es paradójico y es ridículo estar hablando de días como la única posibilidad de la revolución. En el caso de Zacatecas, la manifestación revolucionaria fue de otro tipo. Fue una lucha democrática. Quienes se levantaron en el 10, 20 de noviembre, diciembre, enero, febrero del 11, fueron reivindicaciones democráticas porque ya estaban cansados de un grupo político, de una familia política en el caso de Zacatecas, y que solicitaban la rotación en los ayuntamientos y en la Cámara de Diputados y que no ahorcaran tanto el fisco. Era un asunto que parece sexenal y parece cíclico. En Zacatecas, quienes se levantaron en armas no fue el pueblo, sino fueron individuos que sabían usar armas, que eran de la sierra, eran pequeños propietarios que pagaban sus impuestos, sus contribuciones federales y estatales, federales por el uso de los bosques y de las sierras. Y entonces estaban cansados de no tener representantes en los ayuntamientos. Estaban cansados de que las sequías provocaba crisis porque no había siembra suficiente para satisfacer en los pueblos. Entonces, eso de reivindicar a algunos héroes es volverse chiquita la narrativa, y así como tú lo dices, es reducirlo y no comprender que el Estado es un ente muy complejo que necesita perfeccionamiento. En el caso de Zacatecas, muy comprometido los hombres de la Revolución de Zacatecas, que a final de cuentas no brillaron en el resto de la historia narrativa de la Revolución. Que de pronto me pareció que estabas hablando de un momento actual que vive Zacatecas por estas cuestiones de la clase política de la que la gente se cansa. Entonces, las historias se repiten en diferentes momentos porque la olvidamos, la historia propiamente, o al menos así pareciera. Mira, en estos momentos también de crisis democrática, una profunda crisis democrática, y al parecer estamos pasando de una transición en el diseño constitucional, la arquitectura constitucional, donde hay actores políticos de Zacatecas, hay un montón de representantes de Zacatecas, pero sirven para maldita la cosa, pues ve el presupuesto. Ve qué están haciendo por las necesidades inmediatas de Zacatecas. En el caso de la época de don Porfirio Díaz eran poquitos los de Zacatecas, no pasaban de 5, pero eran unos eficaces políticos muy cercanos a Porfirio Díaz, muy cercanos, y que influían en el presupuesto, en el federal. En el estatal ya era otra cuestión, porque era otra forma de inversión pública. Saúl. Hay dos momentos que alguna vez los platicamos que fueron claves para Zacatecas. El estallamiento como tal de la revolución y cómo ésta se propagó y cómo fue Pancho Villa, para mis ojos, respeto la opinión contraria, para mis ojos de los que fue parte de este grupo que dices de los asesinos, y está la otra parte que en Zacatecas se celebra mucho, pero alguna vez también me comentaste que fue el declive de Zacatecas y nunca se pudo levantar, que fue la toma de Zacatecas por lo que implicó, que nace desde la desobediencia de Pancho Villa a Carranza, y que lo que sucedió que se retirara todo el capital del Estado. De ahí que la mayor preocupación en ese entonces, lo tengo muy grabado, era que se habían roto muchos vidrios. Fíjate, siempre me lo recuerdas, pero es en efecto. La batalla de Zacatecas es utilizada por la precaria narrativa que estudia la revolución. Muy pocos han estudiado la revolución en Zacatecas.
y utilizan, pero también la versión oficial utiliza la toma de Zacatecas para incrustarse en la historia de la revolución. Cuando insistiré, como lo hice desde el principio, hay diferentes elementos que muestran que Zacatecas era un lugar próspero, con una inversión internacional próspera, con ganadería próspera hacia el extranjero, merced al ferrocarril, merced a la calidad de los animales en el semidesierto en Mazapil. Así como ocurre todo lo de Mazapil, se llevaba a Estados Unidos, Torreón, Aguascalientes, para beneficiarlo, pero la toma de Zacatecas lo utilizan como somos revolucionarios y estamos en la revolución, cuando es una batalla, es un enfrentamiento de grupos, es una batalla que pudo ocurrir en Aguascalientes, pudo ocurrir en León, pudo ocurrir en otras partes del centro del país, pero este era el dique que puso el gobierno de Victoriano Huerta, y Zacatecas era se la jugó, como dicen los políticos. Zacatecas se la jugó con el gobierno de Victoriano Huerta porque estaba el ejército aquí. Llegaron los federales y fue una merequetengue pero impresionante. La revolución realmente, para comenzar la revolución, pues comenzó, sí, otras etapas. Una cosa es la revolución maderista y se les muere el gobernador. Y luego suben los católicos. Y luego llega la toma de Zacatecas. Y luego llega pues una orgía de nombres, desde Pánfilo Natera hasta don Leobardo Reynoso, que es el hombre que logra estabilizar la economía y el gobierno de Zacatecas. Pero estamos hablando de los 40, Saúl. 30 años de una formación política que era un desorden político. Legislaturas que no reconocían en el centro del país, gobernadores que iban y venían, etc., etc. Y eso sí, todos adjudicándose en el nombre de la revolución. Si hay ahora, fíjate, Saúl y auditorio, mencionan mucho los ejidos. En el caso de Zacatecas, la reivindicación de la propiedad o la reforma agraria fue el fraccionamiento. Y ni siquiera era afectaciones a haciendas, sino que todavía territorios que podían ser fraccionados, o algunas haciendas que podrían ser fraccionadas con beneficios, pero también les preocupaba en el campo más la construcción de presas, que el mismo reparto agrario, porque no había insatisfacción a ultranza como en el centro del país, no la había. Hay quienes quieren de inmediato sacar zapatistas, villistas, toda una bola de hitos solo para incrustarse en la historia de la Revolución Mexicana. Pero no, es que falta estudiar la Revolución Mexicana, qué pasó, cómo pasó, y luego incrustarlo, por supuesto, también en términos globales. ¿Cuánto jugaron las inversiones norteamericanas para que, las inversiones norteamericanas e inglesas y alemanas en Zacatecas, para que los obreros no se enrolaran en la revolución, sino que se mantuvieran a la expectativa? Esto todavía lo sigue pagando Zacatecas, como que seguimos siendo un agujero negro en cuestiones de desarrollo económico, comercial, en el mismo presupuesto de egresos. Somos un hoyo, tristemente, un hoyo en todos los sentidos. Pues veamos las carreteras. Muy pocos pueden viajar en helicóptero, pero en las carreteras, oye, ve la comunicación en la que corresponde para los privados que debe ofrecer el gobierno, comunicaciones, la inversión pública, pero luego fíjense auditorio, hablaría del siglo XIX y XX, no estoy hablando del presente. La preocupación gubernamental era cómo administrarlo poco, pero no había inversión pública. Lo máximo que se aventaron fue su mercado González Ortega, muy poco, Saúl, muy poco. Cuando llegó la estabilidad con don Leobardo Reynoso, desde entonces viene el hito del desarrollo turístico. Establecer un hotel, promover las piedritas que todavía estaban caídas y algunas hasta con sangre, un cinito, etc., etc. Pero bueno, somos una isla, por no decir hoyo negro, prefiero decir, somos una isla, o como dijo una actriz,
en la época de la pandemia. Parece que somos una rata en medio del país. Yo por lo pronto me quedo ahí en el asunto de que somos víctimas de la Revolución de México. Esa palabra me gusta, esa expresión me gusta. Somos víctima de, primero, por parte de la historia, de no contar bien la historia. Segundo, de sumirnos a una narrativa de pobreza y de tristeza, etc. Y pues ya no te cuento el presente, porque sabes que no me invitaste a hablar de eso, sino de la Revolución Mexicana. Pero ya hablamos un poco de todo. Maestro, agradezco mucho que nos tomaras la llamada. Como siempre, un gusto, Saúl, y estamos a la orden. Un gusto, auditorio. Hasta luego. Pues somos víctimas de la Revolución Mexicana.